Dios te bendiga, bendiciones, volvimos a casa. Gracias a Dios salió todo bien y es una bendición poder compartir cada día con ustedes los devocionales. Y hoy quería compartirte Primera de Reyes capítulo 9, meditaba en esta palabra. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Noten que el pacto de Dios no era momentáneamente o por un tiempo, sino todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra, y que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. En esta segunda oportunidad Dios no se presenta para otorgar algo, no se presenta para conceder una petición, sino para amonestar y para corregir y para exhortar. Y esta es la parte que muchas veces no queremos, la parte donde Dios tiene que corregir, donde Dios tiene que cambiar, donde Dios interviene, no para bendecir en cierta manera, porque nosotros pensamos que la bendición es lo que recibimos, pero en realidad la corrección es la mayor bendición que podemos recibir. Es más, la Biblia habla que al que se ama, se corrige, porque da el ejemplo del Señor a nosotros, nos ama tanto que nos corrige. Y quizá la parte de la corrección es algo que no queremos. Cuando te tienen que marcar lo que estás haciendo mal, cuando te tienen que marcar aquello que no es correcto, esa parte uno no la quisiera evitar, quisiera que no pase, pero en esta segunda visita Dios lo único que viene a hacer es a corregir, a exhortar y a advertir. Nosotros tenemos un Dios que no tiene ningún tipo de limitación. Y a veces nosotros creemos que podemos mentir o engañar a un Dios que conoce de tiempos. Cuando Dios exhorta, cuando Dios corrige, es por algo. Él ya estuvo en el futuro, Él ya sabe lo que va a pasar, por eso se anticipa. Podemos verlo en Jesús cuando exhorta a Pedro, y sin embargo Pedro dice, no, yo no te voy a dejar, aunque todos se escandalicen, y el Señor tiene que decirle, mira, vos me vas a negar 3 veces. Entonces acá el Señor, cuando está exhortando, no está diciendo que el pueblo no va a fallar, no se va a equivocar, sino que el pueblo tenga un corazón íntegro. Es decir, que cuando el pueblo falle o se equivoque, lo primero que tenía que hacer era volver a Dios. Cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, lo menos que hizo fue volverse al Señor, sino que se apartaron cada vez más. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando comenzamos a hacer lo incorrecto, comenzamos a desviarnos de lo que Dios quiere, el corazón comienza a endurecerse, y en vez de acercarnos continuamente a Él, lo que hacemos cada día es alejarnos más. Es apartarnos más y más del propósito y del plan y el llamado que Dios tiene para nosotros. Dios tenía un propósito extraordinario, no solamente con Salomón, sino con todas las generaciones futuras, porque cuando nosotros vamos a la genealogía nos encontramos que la genealogía desde David en adelante iba a ser la genealogía del nacimiento de Jesús, del Salvador. Entonces el propósito no era solamente un reinado temporal, un reinado en determinado lugar, sino que era un reinado espiritual por medio de Jesús que se iba a establecer y que se estableció para nosotros y para todos aquellos que creen por medio de la fe. Entonces entendemos que el propósito de Dios siempre va a exceder mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Yo creo que Salomón ni siquiera se imaginaba lo que Dios quería hacer a un futuro, que el propósito de Dios era mucho mayor. Pero por eso viene la advertencia diciéndole que tenían que mantenerse en integridad, mantenerse en lo correcto, obedeciendo la palabra de Dios, porque eso iba a determinar su futuro. De igual manera, en nosotros, nuestras decisiones que tomamos hoy, cuando dejamos guiar nuestra vida por la palabra de Dios, nos dejamos exhortar por Dios y corregir por Él, vamos a alcanzar aquel plan y propósito por el cual fuimos creados y establecidos en este tiempo. Pero viene la exhortación, y la exhortación de parte de Dios es la demostración de amor, porque Él anhela y desea que ese propósito por el cual te llamó a vos y me llamó a mí se cumplan. Pero para que ese plan se cumpla debemos ser corregidos y debemos ser formados. Y esta es la parte que nadie quiere, o la parte difícil, pero es la parte de mayor bendición. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir. Saluditos.